puedo pedir que cierres tus ojos un momento? Vamos a dejar que Él tome este ambiente y que a través de adorarlo a Él podamos ser llevados a lugares celestiales para escuchar su voz. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, vamos a dejar al Espíritu Santo que nos ministre, que Él nos lleve a conectarnos con su realidad. Ahí donde estás, solo habla con Él. Espíritu Santo, tú eres el sustento de nuestra vida. No podemos hacer nada si tú no estás siendo nuestra fuerza. Tú eres quien toma la carga pesada y la hace ligera para que podamos seguir. Vamos ahí donde estás, dale tus afectos. Te amamos, te amamos, te amamos. Gracias porque eres el que todos los días busca nuestra santificación. Tú nos santificas. Mientras el mundo entero nos rechaza, tú nos buscas diariamente para transformarnos a la imagen de Jesús. Y no te cansas, y no te cansas, y no te frustras con nosotros, no te das por vencido. Señor, muchas veces hasta nosotros nos hemos frustrado a nosotros mismos. Y tú no te frustras. Señor, nos miramos al espejo todos los días y siempre vemos cosas que nos desagradan de nosotros. Y tú puedes ver lo bueno. Tú puedes ver a Cristo en nosotros, Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que buscas transformarnos en Él. Espíritu Santo, llena este lugar. Llena este lugar más con tu gloria. ¿Lo anhelas? Vamos, díselo. Creo que todos aquí deseamos el mover del Espíritu Santo en este lugar. Espíritu Santo, ven y llena este ambiente. Transfórmanos a la imagen de Cristo. Haznos vernos más como Cristo. Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Toma este mensaje y llévanos a nuevos niveles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él. Bueno, quiero preguntar algo. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Alguien viene por primera vez?
alguien entró por primera vez a una iglesia cristiana el día de hoy aquí? ¿No? Ok. Bueno. Quiero hablar de algo que nos compete como iglesia, Nuevo Punto de Vida. Esto es algo que tal vez no es muy común de escuchar, pero lo vivimos cada domingo, lo vivimos cada servicio. Y hoy quisiera hablarte de, si quieres apuntar cómo se llama la prédica, se llama el espíritu de profecía. Sé que suena raro, pero aunque no lo creas, está en la Biblia y te lo voy a mostrar. Y te voy a explicar por qué tiene que ver más con nosotros de lo que tú te imaginas, aunque nunca hayas escuchado ese término. Acompáñame a Apocalipsis 19:10. Sí. Apocalipsis 19:10, versión Reina Valera. Yo sé que te pedí casi que pusieras NTV, pero solo creo que va a ser en Reina Valera. Please, gracias. Dice, ¿estamos todos ahí? Dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios, siguiente, porque el testimonio de Jesús es, ya ves que sí está en la Biblia. Ahora, quiero explicar qué es esto, qué es el espíritu de profecía. Este versículo lo explica bien en sí mismo, pero te lo quiero desglosar. Dice esto, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora sí te quiero pedir que lo puedas poner en NTV, please. Casi. O quien esté ahí. Ah, no, sí. ¿Dónde está? La otra parte, adora solo a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Mira, quiero explicarte rápidamente esto. Nosotros como iglesia somos una iglesia adoradora. Yo en tiempo, pues desde pequeño yo fui a muchas iglesias de manera muy inconstante. Realmente mi familia no era cristiana de vivir una vida como Jesús la vivió o de seguir el modelo de los discípulos. Solamente llegaban a la iglesia y a mí me tocó ir a diferentes iglesias. Y cuando yo llegué aquí, yo me di cuenta de algo que yo no había visto en ningún otro lado. Yo estoy hablándote de que llegué hace 12 años. Yo decía, algo pasa cuando estamos en el tiempo de adoración. Y yo nunca había visto eso. De hecho, muy curiosamente, yo no quería venir a la iglesia. Mi mamá me arrastró a la iglesia, como lo habían hecho muchas otras veces. Pero no había ocurrido lo que ocurrió ese día aquí. Y yo dije, ¿qué es esto? Fuera de que terminé llorando, tirado en el piso, arrepintiéndome de mis pecados, así en profunda convicción de pecado, sintiéndome mal por todo lo que en mi vida nunca me había sentido mal y delante de Dios. Yo le dije, yo me pregunté, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y conforme venía yo a la iglesia me daba cuenta de que el Espíritu Santo, yo terminaba muchas veces más ministrado en un tiempo de alabanza. O sea, ya yo llegaba y antes de que empezara la prédica yo ya tenía lo que yo estaba, por lo que yo había venido a buscar, porque Él se estaba moviendo aquí. Y quiero explicarte esto. Yo sé que la palabra profético es algo un poquito extraño, pero es más sencillo de lo que puede parecer. Lo profético es lo que se escucha en el cielo, manifiesto en la tierra. Es esto que te ocurre cuando de repente vienes aquí, tal vez tienes un problema y no sabes qué hacer. Tal vez si tu familia depende de la solución de ese problema y tú te la pasaste toda la semana pensando una solución para ese problema. Tú entraste y estabas adorando, o tal vez o después del tiempo de adoración estabas en la prédica y de la nada, como revelación divina, no tronó, ahí está.
la respuesta llega. Como una porción de sabiduría se te fue entregada y dijiste, pues sí, esta es la solución. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Levanta la mano, quiero que podamos, ok. ¿Sabes por qué? Porque entraste a un ambiente. Y cuando tú y yo adoramos, hacemos lo que se está haciendo en el cielo. La Biblia nos habla en Apocalipsis, nuestros pastores nos han hablado 20,000 veces de adoración. Y ya nos han mencionado muchas veces esos versículos, por eso no me quiero meter en esos versículos. Pero la Biblia menciona muchas veces que en el libro de Apocalipsis, en el cielo se está teniendo adoración ininterrumpida por la eternidad. Y la sabiduría de Dios y la presencia de Dios y todos los atributos de Dios se mueven en donde Dios es exaltado. Se mueven en donde Dios es adorado. Cuando tú y yo adoramos, hacemos una réplica de lo que está ocurriendo arriba, aquí abajo. ¿Sí me estoy dando a explicar? Entonces, de una manera muy sencilla, cuando tú y yo adoramos aquí en la tierra, hacemos un ambiente parecido al del cielo, y lo mismo que se mueve ahí arriba, se empieza a mover acá abajo. ¿Me entienden? Es por eso que la Biblia nos manda a no se preocupen por las cosas, mejor oren mucho. Yo quiero, y hoy de verdad sentía una carga en mi corazón porque yo tenía, como siempre, yo tenía una prédica ya establecida para hablar en los 2 servicios. Pero me puse a observar y me doy cuenta que la mayoría de los que estamos aquí somos gente que ya conocemos del Evangelio. Pero muchas veces el diablo nos roba las cosas que hemos aprendido, principios que hemos aprendido. Con el paso del tiempo, como en la película de Intensamente, esos recuerdos que ya no sirven y los van absorbiendo, los van desechando. Muchas veces como cristianos nosotros, el diablo nos mete en situaciones y en medio de las situaciones se nos olvidan los principios que aprendimos al principio, valga la redundancia. Y es importante que tú y yo volvamos a recordar, sobre todo la cultura que tenemos aquí en la casa. Hoy quisiera que pudiéramos salir de aquí entendiendo lo valioso que es que tú y yo podamos crear ambientes para la presencia de Dios. Porque mira, si eso te ha ocurrido aquí, y solo puse un ejemplo, ahorita te voy a poner varios más, pero si eso te ha ocurrido aquí, tal vez si como me ocurrió a mí, a lo mejor cuando tú entraste, tal vez si te habían perseguido a bibliazos toda tu vida y nunca nadie había logrado nada, pero cuando entraste a este ambiente de la presencia de Dios, la convicción de pecado que nunca habías tenido en tu vida vino de repente. Y como esos te puedo poner otros ejemplos. Pero yo quisiera hoy que nos pudiéramos llevar el entendimiento de que tú y yo somos la iglesia. Tú y yo, no el edificio. El edificio es el santuario, si lo quieres ver de esa manera. El lugar donde tú y yo nos reunimos. Pero si este lugar, la gente allá afuera lo conoce como iglesia, es porque tú y yo lo hacemos la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Jesús no murió por edificios. Jesús murió por ti y por mí. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú y yo podemos hacer lo que ocurre aquí en nuestra casa. Cuando recién llegamos a la iglesia, luego decimos, ay, es que qué bonito, yo ya quiero que sea el domingo, yo ya quiero que sea jueves, porque esto que siento cuando estoy allá, como que estas respuestas, esta paz que no puedo explicar, o ver cómo de la nada mi hijo, o mi marido, o mi esposa, al fin decidieron rendirse a Dios, eso yo quiero vivirlo constantemente. Entonces, no está mal que queramos venir a la iglesia, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque esto que tú has experimentado aquí, y mira, y si no lo has experimentado hoy, lo vas a experimentar. Pero esto que has experimentado aquí, como predicaba la Lupita, fue el domingo pasado, ¿no? Hace 2 domingos, lo siento, estoy muy mala memoria. Como predicaba Lupita hace 2 domingos, si tú y yo nos llevamos esto que hacemos juntos aquí a nuestra casa, estaremos
viviendo una vida dirigida por la presencia de Dios. Y a mí me conviene eso. Creo que a ti también. Dios tiene sabiduría, nosotros no. Dios tiene recursos, nosotros no. Dios es el dueño del oro y la plata y nosotros no. Dios tiene sanidad en sus recursos y nosotros no. Es por eso que nos conviene tomar el arca de Dios y meterla en nuestra casa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la palabra profecía? Bueno, como te lo decía, lo profético es lo que está en el cielo hablado en la tierra. Cuando tú y yo hacemos ambientes aquí que se parecen allá, lo que se habla aquí, se habla acá. Es por eso que recibes instrucciones, que recibes revelación, que recibes sabiduría. Eso es lo profético. Entonces, hay diferentes aspectos en esto, pero no me voy a enfocar solamente en explicarte ejemplos. Mira, antes esto era imposible. Hoy tú te metes un ratito a orar, adoras a Dios un momento, oras, te quedas callado un segundo y Dios te habla. Eso antes era imposible. Antes de que Jesús viniera y que muriera en la cruz, eso era imposible. Ahora cada persona que recibió a Jesús en su corazón tiene al Espíritu Santo que lo guía. Te quiero contar un ejemplo. Estaba yo escuchando a una persona predicar y su cuñada es de Siria, de Irán. Ellos son cristianos allá y la vida allá no es como aquí. Allá ser cristiano es peligroso. Iba a decir pegriloso como el meme, lo siento. Mi dislexia luego me traiciona. Pero allá ser cristiano es peligroso. Y ellos tenían una iglesia, una misión allá, el esposo de esta mujer, ellos dos. Y esta persona contaba que la manera de evangelizar es muy diferente. Aquí llegamos con un papelito y mira, aquí está la dirección de la iglesia. Lo intentamos agarrar a bibliazos, depende, yo no hago eso, pero hay gente que sí. Lo queremos arrastrar a la iglesia y mira, y tenemos el servicio tal y le mandamos el link de las redes sociales para que lo vea. Pero allá hacen algo muy diferente. Allá ellos hacen esto. Allá ellos no predican en las calles. Allá ellos se sientan en el tren o en la calle y, hola, ¿cómo estás? Y empiezan a tener una conversación así bajito, donde buscan la manera de poder hablarle del evangelio. La cosa es que aquí lo más que te puede pasar, pues es que te rechacen, que te digan, no, gracias, yo no creo en Dios, y se va a dar la vuelta y se va. Pero allá, él puede ser un impostor. ¿Y sabes qué va a hacer el impostor? Él va a querer que le digas en dónde te reúnes para ir y agarrarte a ti y a todos tus hermanos y meterte a la cárcel. Entonces, ¿sabes qué hacen? Les evangelizan, los guían a los pies de Jesús, y en la oración donde los guían a los pies de Jesús le dicen, recibe al Espíritu Santo ahora. Y les dicen, el Espíritu Santo te va a decir dónde es la reunión. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Y sabes qué? Llegan. ¿Cómo puede ser que nosotros estamos viviendo una realidad completamente diferente? ¿Cómo es que aquí venimos y venimos con el pastor? Él termina de predicar todo cansado y todo, de andar orando por gente y todo, y luego después de una prédica de hora y media, luego viene fulanito, sotanita y, pastor, es que quiero vender mi carro, ¿me puede decir si lo vendo o no? ¿Y el pastor qué tiene que ver con tu carro? ¿Cómo es posible que una persona con 2 segundos de convertido, por inspiración del Espíritu Santo, recibe la dirección específica de dónde está esa iglesia? Porque su método es si de verdad se convirtió y no es un impostor, va a llegar. Si no, no va a llegar. Y llegan. ¿Cómo es que tú y yo tenemos 15 años en el evangelio y vivimos ciegos y sordos? Tenemos 10 años con una Biblia en el cajón y ay, es que Dios no me habla, es que yo no sé escuchar la voz de Dios. Cristo Jesús, ¿cómo?
Y nos hemos acostumbrado a que el lugar donde Dios nos habla sea aquí en la iglesia. Ahora, no está mal, para nada está mal, es necesario que nos congreguemos. Pero cuando te digo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, es porque Dios no habita en un templo, Dios habita en tu corazón. Y la manera en la que tú y yo podemos tener esa conversación, esa instrucción, no solamente para que Dios te confronte, porque mira, tus pecados tú ya los sabes. El Espíritu Santo, hay pecados que sí Dios te los tiene que revelar, porque hay cosas que hacemos mal que no sabemos, pero hay una lista muy grande de cosas que cada uno sabe que está haciendo mal. Si yo le pongo el micrófono al hermano Ibis, me puede dar una lista de 15 cosas que él sabe que está haciendo mal, que debe de cambiar. Ahora, hemos resumido nuestra relación con Dios a solamente arrepentirnos de nuestros pecados. Y venimos aquí a arrepentirnos de nuestros pecados, y cada domingo, ¿sabes qué? Mira, con respeto, y no es ni siquiera de manera burlona ni nada, pero a veces tenemos que preguntarnos si somos cristianos o somos católicos. Y lo digo no con burla, pero la realidad es esta. En la iglesia católica la gente va y se confiesa con el Padre, y se confiesa con el Padre, y cada semana van a hacerlo. ¿Alguien conoce a alguien que va cada semana? Yo sí. Y van a decirle lo mismo. ¿Cómo puede ser que tenemos la presencia de Dios y resumimos nuestra vida cristiana en ni siquiera orar para arrepentirnos de nuestros pecados allá en nuestra casa, sino esperamos a venir a la iglesia para venir aquí a arrepentirnos de nuestros pecados? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Pero para eso, tú y yo tenemos que aprender a hacernos esta pregunta constantemente. ¿Lo que has hecho por mucho tiempo te está dando resultado? ¿Tu vida espiritual es diferente al año pasado? ¿O es lo mismo? Y nos podemos engañar con esto. No, claro que sí es diferente. Te hago la pregunta, ¿por qué? Porque tú que estás sirviendo en la iglesia, antes estabas en la puerta y ahora te pusieron en la alabanza. O tú que empezaste a servir en la iglesia, ahora tienes un grupo de niños encargado. Te digo algo, cargos sirviendo en la iglesia no son traducción igual a un crecimiento espiritual. Y si estás queriendo meterte en la cabeza que mientras más sirves, más espiritual eres, no es cierto. Te hago una pregunta. ¿Tu carácter fue transformado del año pasado a hoy? ¿Eres más humilde? ¿Eres menos iracundo? ¿Eres menos lujurioso? ¿Cuántos pecados que cometías el año pasado hoy ya los tienes conquistados porque la presencia de Dios te dio la solución, la liberación, el poder y las estrategias? Este es el motivo por el cual mucha gente deserta de la fe, porque vienen y se sientan en una iglesia donde les hablan de temas que son necesarios, pero cuando salimos de aquí no los aplicamos, y entonces pasan los años y yo me frustro. Yo me frustro porque, oye, voy a la iglesia, me hablan de cosas y mi vida no cambia, pero la pregunta es, espérate, lo que te hablan aquí, ¿lo estás viviendo allá? Porque yo quiero decirle algo, no sé a quién, pero tal vez es a alguien. Si tú estás frustrado con tu vida cristiana, no es culpa de la iglesia, no es culpa de Dios. Ese es el motivo por el cual gente que estuvo aquí por 30 años, tú hoy las viste irse. ¿Conoces algún cristiano que estaba encendido en la fe y ahora está frustrado? ¿O que desertó de la fe? Entonces tenemos que prestar atención a lo importante que es que tú y yo podamos establecer el altar de Dios en casa. Pero eso requiere también de desarrollar disciplinas. Porque te lo voy a decir bien sencillo. Es bien fácil decir, bueno, entonces se trata de poner música y cantar. No, tenemos que acompañarlo con la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver con el tema, pero ¿alguien quisiera desarrollar hábito de lectura?
Sí, levanta tu mano. Bueno, para los que levantaron la mano, te quiero dar una perla, una joya, un consejo que a mí me sirvió. Un día escuché que alguien dijo: yo me propuse no comer en el día hasta que yo primero leyera 10 o 15 minutos la Biblia todos los días. Y era una regla que yo me puse, que si yo no leía la Biblia 15 minutos primero, como mínimo, yo no podía comer. Y yo dije, esa está buenísima. Y la tomé. Y toda la prepa me la pasé metido en el baño de la escuela. Porque donde yo estudiaba, el sistema era semiescolarizado, entonces eran 4 horas nada más de escuela. Y como luego me levantaba nada más para salir corriendo, decía, bueno, si yo me levanté tarde, entonces voy a adaptar mi vida a esto. Si me levanté temprano también, había días en que me levantaba porque quería desayunar o porque traía yo hambre, entonces me levantaba más temprano y leía yo la Biblia 15 minutos y me iba, pero la mayor parte del tiempo, la realidad es que me iba yo justo nada más con el tiempo para llegar a la escuela. Entonces llegaba yo a la escuela sin comer y en el break, entre 2 horas y 2 horas de clase, nos daban 15 minutos de break, 15 minutos de receso. Y descubrí que 15 minutos de lectura son perfectamente 2 capítulos de la Biblia. Y durante toda la prepa, durante ese año y medio de la prepa semiescolarizada que hice, leí 15 minutos en el baño, me ponía mis audífonos y me sentaba en la taza del baño de hombres a leer la Biblia. Salía yo 1 minuto antes de entrar, iba a la tienda y me compraba algo para comer, pero ya con la Biblia en la mano ya leí la Biblia. Eso nutrió mi vida espiritual, eso me llenó de la palabra. Y mi consejo es que la realidad es que las disciplinas espirituales no son nuestro fuerte. Si tú quieres desarrollar disciplinas espirituales que te hagan crecer espiritualmente, tienes que encontrar la manera de aplicarte trampas a ti mismo. A mí me gusta la comida, entonces yo me apliqué una trampa por la comida. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque considero que tú y yo tenemos que nutrir nuestra vida espiritual. Hoy, si tú me preguntas, casi todas las noches leo al menos 30 minutos la Biblia o más. A veces me quedo dormido, pero hay veces en que llego hasta las 2 de la mañana y estoy leyendo un libro, leyendo la Biblia. Hoy ese hábito es inamovible, pero fueron 2 años de construir un hábito en un baño. ¿Sí me entiendes? Entonces, no podemos menospreciar los pequeños comienzos. Si tú y yo a esto que te estoy hablando le añadimos la lectura bíblica constante, mira, leer la Biblia es meter el consejo y la sabiduría de Dios en tu mente. ¿Qué significa? ¿Sabes por qué es poderoso esto? Porque cuando tú tienes el consejo y la sabiduría de Dios aquí insertada en tu mente, yo lo veo de esta manera. Imaginemos que la Biblia es el disco y el orar y adorar es el tocadiscos. Cuando tú tomas el disco, yo sé que tal vez si los jóvenes no sepan qué rayos es un tocadisco, pero ahí luego se los muestro. Luego les muestro una foto. Pero si tú tomas el disco, si tú tienes un tocadisco bien bonito, no va a servir de nada. Conozco un pastor que le gusta coleccionar discos de vinilo y tiene un tocadisco bien padre y todo, y se escucha y todo, pero está bien bonito. Pero digo, ¿qué chiste tendría poner un disco encima ¿qué chiste tendría tener un tocadisco si no tenemos un disco que poner? Bueno, si tú te metes a orar, necesitas poner el disco encima. Y el disco es la palabra de Dios. Y cuando tú oras y cuando tú adoras, eso que ya introdujiste aquí se empieza a reproducir, ¿sabes? Y a lo mejor y tú podrás decir, es que es bien frustrante porque yo leo y no entiendo nada. Pues sí, pero ¿sabes qué pasa? Ese libro, ¿alguien tiene una Biblia física? Que me la preste. Gracias. ¿Sabes qué es esto? Este es el corazón de Dios en papel. Y te entiendo perfectamente. Tal vez si tú digas, es que leer la Biblia a mí todavía me cuesta trabajo, pero no se trata de que, mira, aunque se trata de entenderla, esto está vivo. ¿Me entiendes? Y más allá de entenderla, es exponerte a ella. Porque cuando tú abres cualquier libro, no pasa nada. Pero cuando tú abres la Biblia y la lees, lo que está ocurriendo es
tutuf, 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 tutuf. Los latidos del corazón de Dios te están retumbando dentro. Y a lo mejor y tú no entiendas nada, pero vida está siendo soplada dentro de ti. ¿Ya de quién es? Hasta allá. Entonces, tenemos que restaurar el valor de los principios de las disciplinas espirituales. Porque si tú y yo logramos entender estos pequeños puntos y los llevamos a una vida de oración y de adoración, dejaremos de estar frustrados. Mira, yo me di cuenta, hace 3 años empecé a aplicar muchos principios que yo ya había escuchado. Y me di cuenta que el problema era mío. Porque yo tengo 12 años de cristiano y los últimos 3 han sido el crecimiento explosivo que en todos los años anteriores nunca había yo tenido. Conecté con muchas cosas que tenían que ver con mi destino en Dios. Y hoy yo sé para qué nací, conozco mi identidad, vivo el respaldo de Dios todos los días. Pero me di cuenta que ese sueño idealizado del cristiano de algún día seré esa versión de mí más espiritual, lo tenemos que alcanzar nosotros. Porque el recurso ya está, tienes una Biblia, tienes la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué hora empecé? Ok, ya. ¿Sí me estoy dando a explicar hasta aquí? Lo siento un poquito dormidos. ¿Desayunaron? Yo no. Quiero ponerte un ejemplo de lo que provocar ambientes de adoración, que provocar ambientes donde la presencia de Dios se mueva, ocurren. Mira, acompáñame a 1 Samuel 10, 5, 6, versión Reina Valera, please. ¿Estamos ahí? Dice, después de esto, bueno, te voy a dar el contexto rapidito de este versículo. Aquí el profeta Samuel está hablando con Saúl. Saúl iba a ser ungido como rey, o más bien fue ungido como rey, el primer rey de Israel. Y Samuel le da una serie de instrucciones a Samuel. A Saúl. Y dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá, en la ciudad, te encontrarás ¿qué? Una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. ¿Y qué dice? Y serás mudado en otro hombre. ¿Quién necesita eso? ¿Quién necesita ser mudado en otro hombre? Te quiero dar un consejo. Entonces aprovecha los tiempos de adoración que hacemos aquí. Porque este versículo está claro. Agarra y dice: irás por el camino y te encontrarás básicamente con una banda que va tocando, pero que van profetizando. Cuando tú y yo entramos en este ambiente y estamos cantando canciones, no estamos cantando, estamos profetizando. Porque estamos declarando palabras que están provocando la presencia de Dios, que cambian un ambiente. Por eso cuando llegas te cuesta mucho trabajo conectar, porque el enemigo se encargó de ponerte una maraña aquí encima para que cuando llegues te lo pierdas. Entonces, mi responsabilidad es arrancarme lo que sea que esté provocando que yo no quiera adorar. Mi consejo es que te sometas a ti mismo. Así lo hago yo. A mí, allá en esa esquina me vas a ver tirado de vez en cuando. Porque hay veces en que yo estoy aquí parado y estoy así. Y traigo mi carne muy viva.
Y tal vez vengo afanado con mis pagos que tengo que hacer. O tal vez vengo de malas porque me peleé con mi esposa. O simple y sencillamente traigo sueño. O simple y sencillamente traigo sueño. ¿Qué hago yo? Me tomo por el pescuezo. Y como si yo fuera federal. Ay, chi. Nada, no se rompió, tranqui. Una disculpa. Y como si yo fuera federal, me tomo y me someto yo solito. Porque adoración no se trata de sentimientos. De sentir, pues yo no quiero sentir. Hoy no me da la gana. No vengo de buenas. Que la hermanita de la puerta ni me diga dónde yo me voy a sentar, que yo decido dónde me siento. Que ni se le ocurra decirme. Porque no vengo con ganas. Pero ahí es donde entra tu responsabilidad. Porque quien se pierde la transformación que puede ocurrir aquí, eres tú. Entonces mi invitación es que te tomes a ti mismo. Mira, es como cuando te dicen, te agarra el doctor y te dice, ¿sabe qué, señora? Está en sobrepeso, se puede enfermar. Y tú vas a agarrar y al día siguiente te vas a parar y te vas a ir, aunque sea a la zumba del parque, pero algo vas a ir a hacer. Porque sabes que tienes una necesidad de un cambio. Y si tú y yo entendemos que tenemos la urgencia de un cambio, entonces vamos a someternos a nosotros mismos. Ahora, te estaba yo leyendo eso. Si te das cuenta cómo el profeta le dice, tú vas a llegar con ellos y cuando llegues ahí, tu corazón va a ser transformado. ¿Y sabes qué? Ocurrió y Saúl terminó profetizando junto con ellos. ¿Quién quiere profetizar? Lo siguiente que podemos ver es la transformación. Bueno, eso ya lo vimos. A ver, aquí está algo un poquito más interesante. Por alguna razón muchas personas nunca han leído este versículo, pero está buenísimo. Primera de Samuel 19:18. Acompáñame ahí. Dice, así que David escapó y fue a Ramá. Contexto, ahí ya Saúl ya se había vuelto loco, ya estaba persiguiendo a David, lo quería matar. Dice, así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel, profeta, y le contó todo lo que Saúl había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Nayot. Siguiente, cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Él estaba en peligro. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía un grupo que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también. ¿Dónde, amigo Ernesto, dónde estás? ¿Tienes esa? Please, gracias. Quiero ponerte un ejemplo. Entonces vimos que gente que venía a capturar a David para matarlo, terminó profetizando. Está muy raro. Yo sé que si lo vieras aquí, imagínate que un día un tipo entra con un arma y de la puerta acá llega y viene de allá para acá y viene con cara de matar al pastor y a medio camino y se va al piso. Empieza a hablar en lenguas, el Espíritu Santo lo toca y termina en el piso. Estaría muy raro, pero eso básicamente fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque, ¿la puedes abrir? Ya ayúdame ahí al ejemplo. Ahí te hacemos otro sticker con tu sombrilla. Aguas con el ventilador. Entonces, no, quédate tú ahí. Sí. Este es su ambiente. ¿Me entiendes? El enemigo viene. Tus enemigos pueden venir en tu contra. Pero si tú tienes un paraguas, tienes un ambiente. Si tú tienes esto que te estoy diciendo, si tú cultivas esto, ocurrirá. ¿Puedes poner el versículo otra vez donde nos quedamos? Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió otras tropas. Vamos a hacer un ejemplo. Ven, Gerson, ayúdame.
Tú eres un asesino que llevas un arma y vas a matar a Ernesto. Sí, vas a ir. Cuando llegues te postras. Entonces va el primer escuadrón y llega, pero cuando llega donde está Samuel, Saúl y los profetas profetizando, ¿qué pasa? Terminó profetizando. Gente que venía a matar, ¿sí me entiendes eso? Venían a matar. Y dice, cuando Saúl se enteró, envió otras tropas, ¿pero qué? Ayúdame. Entonces ahora va el otro escuadrón y ocurre lo mismo. Vienen, ahorita le vamos a dar, lo vamos a amarrar. Y siguiente versículo. Oh, no, espérate. Cuando Saúl se enteró, dice, lo mismo sucedió por tercera vez. ¿Qué quiere decir? Que un tercer escuadrón fue enviado para hacer lo mismo. Y el escuadrón dijo, estos no pudieron, pero ahorita como puerca te vamos a amarrar. Y terminó en el piso. Dice, finalmente Saúl mismo fue a Ramá. Y me imagino al Saúl, es que si quieres hacer algo lo tienes que hacer tú mismo. Y no sé qué, y llega así. Dice, y llegó al gran pozo de Secud. ¿Dónde está Samuel y David? Así como llegó, así como todo enfurecido. Preguntó, ¿están en Nayot de Ramá? Le informó a alguien. Siguiente. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, que estaba tramando todo esto para matarlo, dice, y también comenzó a profetizar por todo el camino. O sea, a estos tres escuadrones les ocurrió cuando llegaron. Pero este tipo nada más iba en camino y ahorita lo voy a matar y lo voy a agarrar y lo voy a y empezó a profetizar. Y los enemigos de David quedaron, y sigamos leyendo. Siguiente. ¿Se quitó qué? Y quedó acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche profetizando en presencia de Samuel. La gente lo vio y exclamó que hasta Saúl es profeta. Yo me imagino a Samuel sentado así. Lo veía venir al pobre ridículo quitándose la ropa y terminó ahí. Y Samuel, míralo. Oílo. Samuel no tuvo que hacer nada porque había un ambiente. Tu casa está asediada. Tu casa está sitiada. ¿Qué es estar sitiado? Es que una ciudad, de manera imprevista, llega un ejército externo y crea un establecimiento, un campamento dentro de la ciudad. Tu casa está sitiada. Y tú te quieres agarrar a golpes con tu esposo, te quieres agarrar a golpes con tu esposa, quieres agarrar a cachetadas a tus hijos. Ya se pueden parar, chicos, gracias. Ya profetizaron mucho. Lo único que necesitas, en lugar de estarte peleando, es esto. ¿Y qué vas a hacer? Como que tú fueras el abanderado de la escuela. Vas por toda tu casa, toda tu familia. ¿Que se está resistiendo? Está bien, ahí voy de regreso. Yo me quedo aquí otro ratito para que aflojes, para que te rindas, para que cedas. ¿Te aguantas? Canto más fuerte. ¿Te aguantas? Adoro más fuerte. Profetizo sobre ti. Muchas mujeres aquí se cansaron de reclamarle a su esposo y de decirle cosas. Te aconsejo algo, empieza a profetizar. No necesitas ser profeta. ¿Sabes? ¿Dónde está Ernesto? Aquí está. Gracias. Mi amigo del paraguas. Ya estuvo. ¿Sabes que la Biblia dice en Joel 2:28 que los hijos y las hijas profetizarían? Que todo el género humano iba a recibir al Espíritu Santo y que iban a profetizar. No necesitas un título de profeta para profetizar. Solamente lo agarras del pescuezo. No es cierto. Hazlo del meme. A ver, ¿cuántas mamás van en la noche con sus hijos y les ponen la mano en la cabeza y lloran? Levanta la mano. Esas mamás que llegan y... ¿Sabes? Yo me desperté 2-3 ocasiones con mi abuelita así conmigo. Abrí los ojos y estaba mi abuela imponiéndome manos y orando.
Pero funcionó, aquí estoy, hola. Entonces, tenemos que perderle el miedo a usar los instrumentos que Dios nos ha dado. Oh, la mecha, ya pasó el tiempo bien rápido. En el 2020 yo andaba medio mal. Traía unos asuntos no resueltos, gente que perdonar. Y yo me resistía, entonces llegó un momento donde la ofensa entró a mi corazón y como con quien yo tenía un pleito estaba aquí, pues me costaba estar aquí. Y pasó un rato así. Mi esposa me lo dijo de mil maneras, pero yo agarraba de excusa mi trabajo para distanciarme, para no tener que toparme con la persona con la que yo tenía un conflicto. Ella se cansó y dijo, yo lo voy a poner en tus manos. ¿Y sabes qué hacía? Antes de que yo llegara a la casa de trabajar, ella oraba y adoraba. Y cuando yo llegaba ya nada más estaba la música, ella estaba lavando trastes o trabajando. Yo veía la música y yo decía, bueno, apagaba la tele, me ponía a hacer mis cosas. Y al ratito terminaba yo llorando en la sala. De estar completamente ofendido, ya sin ganas de orar, de repente mi corazón en esa sala se sensibilizaba. Ella me empezó a poner trampas todos los días, porque todos los días ella llegaba, adoraba, establecía un ambiente y se iba. Dejaba eso ahí y se iba. Luego yo llegaba y sin darme cuenta terminaba profetizando, hasta que mi corazón se dio y pude resolver el conflicto. Tal vez si tengas que poner un paraguas para alguien. Tal vez si tu familiar está tan herido que lo único que necesita es que establezcas un altar por él. Porque hay personas que están tan heridas que son incapaces de adorar, que son incapaces de rendir, orgullo, falta de perdón. Pero si tú y yo establecemos un ambiente, la presencia de Dios va a mover su corazón y va a hacer lo que hizo con Saúl al principio, que lo cambió en un nuevo hombre. Y los enemigos tuyos en casa van a terminar de rodillas. ¿Sabes qué es lo bueno o lo padre? Que los ambientes de adoración no solamente son para ti, sino son para personas. Le voy a dar un consejo a alguna mamá aquí. Si tú andas sospechando que tu hijo anda haciendo algo y no sabes qué, yo te invito a que hagas esto. En la presencia de Dios, los dones de Dios se activan, los dones del Espíritu Santo se activan. Y te vas a encontrar ahí recibiendo revelación divina de qué es lo que tu hijo está haciendo. Dios te va a dar nombres de personas a las que se tiene que alejar. Dios te va a dar el nombre de la chica que está haciendo que tu hijo se ponga todo rebelde. Porque Dios habla. Si tu hijo se está metiendo cosas, Dios te lo va a mostrar. Sueños y visiones van a empezar a venir. Porque Dios es un Dios de familia. Y Dios, todo quien se pone a favor de la familia, le da su respaldo. ¿Te parece si profetizamos? Ponte de pie, vamos a darle. No tienes que tocar un instrumento. Fredo va a tocar el piano por nosotros. Tal vez si no estás acostumbrado, pero te quiero decir algo que tal vez a mí me sirvió mucho. Cuando Dios habla, Dios te ha hablado más veces de lo que tú te imaginas. Yo he aprendido a identificar mucho la voz de Dios.
pero me di cuenta que no era como yo lo pensaba. La Biblia dice que tú y yo compartimos la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. ¿Sabes qué significa? Que Cristo y tú comparten un mismo espacio mental. Y lo que Cristo piensa a veces pasa por tu mente. Es por eso que a veces no lo identificas, porque tú y yo esperamos que Dios nos hable audiblemente. Mira, yo una vez escuché la voz de Dios audible y me asusté. O sea, no es como tú te lo piensas, te juro que no es así. Porque uno dice, no, cuando yo escuche esa voz retumbando en la habitación y lo escuche audiblemente, mi corazón se va a caer. Yo me asusté, me fui de orar. Yo me salí del baño porque me asusté, porque no estamos acostumbrados. Yo me estaba quedando dormido y él me dijo, Ricardo, y yo, su mecha, y me paré y me fui. Y si tú quieres que esa voz te hable para recibir instrucciones, mira, te vas a quedar sentadito esperando. Yo te invito a que cuando tú cierres tus ojos mientras estás adorando, prestes atención a lo que está viniendo a tu mente. Te darás cuenta de que muchas de las distracciones, entre comillas, que tienes cuando oras, realmente son palabras de Dios. ¿A quién le ha pasado esto? Empiezas a orar y empiezan a venir cosas a tu mente y tú dices, ay, es que yo quiero orar, no quiero que me distraiga. Espérate, y si te das un segundo para pensar que tal vez y lo que está viniendo a tu mente son las respuestas, son las instrucciones de parte de Dios.